Solo un decreto encaja reconstruir la ciudad, y ese es el decreto registrado en Nehemías, capítulo 2. Vino en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. El mes Nisán, el año 20 de Artajerjes. Y él emite un decreto de que Nehemías podía regresar y reconstruir la ciudad. El año 444 antes de Cristo. Artajerjes ascendió al poder en el año 465. Dice usted, ¿no son esos 21 años? No, porque en los tiempos antiguos el año de ascensión o el año en el que el rey ascendía a su trono no se contaba como un año completo de su reinado, y entonces, aunque él tomó el trono en el 465, ese es su año de ascensión, no comienzan a contar hasta el 464. 20 años del 464 es el 444. Es en el mes de Nisán, ahí es cuando comienza. Ahora sigue el texto. Entonces, el decreto en el 444 para reconstruir Jerusalén, hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice usted, espera un minuto, ¿por qué dividir eso? Podemos añadir, esas son 69. ¿Por qué dice que habrán 7 y 62? 7 semanas serían ¿cuántos años? 49. 49 de 444 nos lleva a 396. Estamos de regreso antes de Cristo. ¿Qué sucedió en esas 49? Lo que sucedió es que la ciudad fue reconstruida. La ciudad fue reconstruida. Él dice, dentro del primer periodo de 49 años, la ciudad será reconstruida. Él lo dice en el versículo 25, será reconstruida la plaza incluso en tiempos de aflicción. Y usted puede leer el libro de Nehemías y leer la historia entera acerca de todos los problemas que tuvieron en reconstruirla. Entonces, los primeros 7 es la reconstrucción. Eso nos lleva a 396, lo cual realmente marca el fin de Malaquías, el cual es el último libro en el Antiguo Testamento. Y es el sello de la escritura del Antiguo Testamento. Entonces, las primeras 7 de estas 70 semanas fueron usadas para la reconstrucción de la ciudad. Ahora él dice, además habrán 62 semanas más, para un total de 69 semanas. 7 por 69 son 483. Entonces, él extrae 69 semanas y dice, a partir del decreto de Artajerjes, avanza 483 años. En los primeros 49 de esos años la ciudad será reconstruida. Después sigue a 483 años. ¿Y qué tiene usted? Él dice, restaurar y reconstruir hasta Mesías el Príncipe serán 69 semanas. Serán 483 años desde el decreto 444 a.C. al Mesías el Príncipe. Ahora, en tiempos antiguos calculaban sus años como 360 días. 360 días. Entonces, para descubrir qué tan largo es este periodo de tiempo, tenemos que multiplicar 483 por 360. Eso nos da 173,880 días. Entonces, a partir del decreto para reconstruir, dado por Artajerjes, hasta la llegada de Mesías el Príncipe, tienen que ser 173,880 días. Una vez que conocemos los días, podemos calcularlo apropiadamente. Y es sorprendente. Es sorprendente. La mejor evidencia indica, al convertir el mes de Nisán en nuestro calendario de regreso a los tiempos de Artajerjes, que el decreto fue el 5 de marzo del 444 a.C. Eso es convirtiéndolo a nuestro calendario. El decreto fue hecho el 5 de marzo del 444. Si usted avanza 173,880 días, terminará en el 30 de marzo del año 33 después de Cristo, el día en el que Jesús marchó en la ciudad de Jerusalén. El Mesías, el Príncipe, vino exactamente 173,880 días, tal como la profecía lo había dicho. Fue en el mes de Nisán, el día 10, el año 33 después de Cristo, el día de la entrada triunfal de Jesús. En nuestro calendario, el 30 de marzo. Va del 5 de marzo del 444 a.C. al 30 de marzo, y después él fue crucificado el 3 de abril. Lo que me sorprende, muchas cosas me sorprenden en eso, claro.
la exactitud de esto no me sorprende, porque después de todo esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esperamos que Dios lo diga y después haga Dios que la historia suceda. Lo que me sorprende es cómo los judíos podrían estar esperando durante estos 483 años. Estos judíos habrán esperado 173,880 días para que el Mesías viniera, y cuando Él vino lo mataron. Absolutamente inconcebible. ¿Qué significó cuando Jesús entró montado en Jerusalén? Significó que la profecía de Daniel tenía que cumplirse. El Mesías había llegado, Mesías el príncipe había venido. Arrojaron ramas de palmera a sus pies, lo reconocieron como el rey, y entonces la semana 69 terminó en una entrada triunfal. Ahora, algo quedó suelto ahí. ¿Qué es? Una semana más, y esta es la razón. Esta es la razón por la que las 490 no se han cumplido aún. Queda una semana suelta aquí, y entonces el decreto del Mesías son 69 semanas. Ve el versículo 26 ahora. Después de las 62 semanas, añadidas a las 7, entonces la semana 69 se acabó. El Mesías será ¿qué? Cortado. ¿Qué significa eso? Matado. No dice al final de las 69 semanas, sino después. Él es matado. El término quitará expresa la idea de una ejecución, colocar la cabeza de alguien sobre un bloque y cortarla. Después de toda esa expectativa, Él es ejecutado como un criminal común y corriente. Así de profunda era la apostasía de sus corazones. Dice que será cortado y no tendrá nada. Literalmente dice, y no hay nada en Él para Él. No honor, no honra, no respeto, su porción, nada. Incluso lo que Él usó como ropa, ¿qué hicieron con eso? Lo tomaron y apostaron por Él. Él no sacó nada de eso. Hay otro giro espiritual en eso. No había nada ahí para Él, pero ciertamente había mucho ahí para el resto de la gente, específicamente redención. Él fue ejecutado, no tuvo nada. Él fue ejecutado por nada que Él hizo. Él fue ejecutado y perdió incluso la comunión con Dios, pero su pérdida fue nuestra ganancia. Ese acontecimiento es seguido por esta afirmación sorprendente y exacta. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué es esto? Bueno, Él vendrá como Mesías, el príncipe al final de la semana 69. Él lo hizo el 30 de marzo del 33 después de Cristo, marchó en la ciudad. Después de eso lo matarán. Y después el pueblo, ¿qué pueblo? El pueblo de algún príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién hizo eso? ¿Qué pueblo hizo eso? Los romanos. En el 70 después de Cristo, apenas décadas después de que Jesús murió en la cruz, los romanos vinieron y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Masacraron a más de 1 millón de judíos. Pero ahora espera un minuto. El pueblo que vino y destruyó la ciudad están asociados con alguien llamado el príncipe que está por venir. Eso se oye como 2 de Tesalonicenses 2, el que está por venir, el que vendrá. ¿Quién es este príncipe que ha de venir? Este es el anticristo. ¿Y de qué grupo de personas o de qué parte del mundo viene él? ¿Con quién está asociado? Con los romanos. Si usted regresa en la profecía de Daniel, usted verá que la forma final de gobierno mundial será un imperio romano revivido. Y la gran bestia, el gran gobernante, se levantará de ese imperio romano revivido, de los pies mezclados entre barro y hierro. Daniel ha hablado de él antes en el capítulo 7, Daniel ha hablado de él en el capítulo 8, Daniel hablará de él en el capítulo 11. Me gustaría que tuviéramos el tiempo para entrar en todo eso. Él es, si usted ve el capítulo 7, descrito a detalle del versículo 21 en adelante. Él batalla, él devora la tierra, él la pisa. Él es un genio militar, él tiene poder militar, fuerza militar. Versículo 25. Él cansa a los santos del Altísimo con su persecución. Él trae una nueva religión con nuevos valores morales y nuevos puntos de vista. Él es una falsificación de Cristo. Él trata con injusticia y castigo. En el capítulo 8 lo describe en el versículo 23 como insolente, hábil en su intriga. Él es un maestro del engaño. Él tiene mucho poder. Él incluso dice que tiene un rostro feroz. Él puede destruir a un grado extraordinario. Él es inteligente para lo malo, Él es engañoso, Él es destructivo, y Él se opone al príncipe de príncipes. Entonces, Él lo describe en el 7, lo describe en el 8, después Él lo describe también en el 11. Él lo ve ahí, no vamos a entrar en todo eso.
Pero simplemente ve el versículo 36, Él hace lo que Él quiere, Él se exalta a sí mismo, Él se magnifica a sí mismo, Él es soberbio, Él es soberano, Él se coloca por encima de Dios, Él habla cosas monstruosas. Versículo 36, en contra del Dios de dioses, Él es blasfemo y profano. Él bien puede ser un homosexual, Él no va a considerar los dioses de sus padres o el deseo de las mujeres. Algunos dicen que eso significa que Él es un homosexual. Algunos dicen que el deseo de las mujeres refleja el deseo judío por la madre del Mesías que venga, y por lo tanto toda madre judía quería ser la madre del Mesías, y el deseo de las mujeres era por el Mesías, y significa que Él no consideraba al Mesías. Eso es posible. Quizás ambas son posibles. Él es brillante en la guerra y Él financia la guerra en el versículo 38 con su oro, plata, piedras costosas y tesoros, y procede describiéndolo. Entonces Él es llamado en Daniel el pequeño cuerno y el rey voluntarioso y todo eso. Este personaje aquí es llamado el príncipe que está por venir, y él pertenece a un pueblo que masacra Jerusalén, un pueblo que profana y destruye el lugar santísimo y el lugar santo y el templo. Él es uno de ellos, y creo que Él se va a levantar del Imperio Romano revivido, sea una entidad política que se va a levantar de ahí, o sea una entidad religiosa como el Papa. No podemos estar seguros. Pero Él va a salir de ese centro europeo revivido. Ahora vemos que eso está pasando, y Europa más y más está volviendo el poder del mundo, la potencia del mundo. La gente solía preguntarme en dónde encaja Estados Unidos en la profecía, y eso era cuando éramos una nación acreedora, y ahora que somos una nación deudora, parecemos estar también en una espiral descendente moral, con una sociedad moribunda, y podríamos dejar de producir muchas cosas, mucha inteligencia, y bien podría ser que para el tiempo en el que todo esto pase, Europa se haya vuelto el punto focal y la potencia del mundo entero. Y a partir de eso, Él se levanta porque Él pertenece a ese ambiente romano. Y en los tiempos antiguos Roma ocupaba esa parte del mundo. Y entonces vemos que Él pertenecerá a un pueblo destructivo cuya meta será, como los romanos del 70 después de Cristo, exterminar a Dios y su ciudad y su pueblo. Ahora, versículo 27. Y por otra semana confirmará Él. ¿Quién es Él? El príncipe, el anticristo, el rey voluntarioso, el cuerno pequeño. Él por otra semana confirmará el pacto con muchos. Finalmente encontramos la semana perdida. Aquí está. Ahora el problema es, no sabemos cuándo comienza esta semana. Tenemos este periodo de tiempo indeterminado entre las 69 y las 70. No está ahí el genio de Dios. Él le da una profecía que es tan exacta que usted llega al día mismo, y después le da una profecía que es tan inexacta que ningún hombre conoce el día ni la hora. Y Él las amarra juntas en el mismo lugar. No es para vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Incluso el Hijo del Hombre, mientras que estuvo en la tierra, no conocía eso. Va a haber una semana y el anticristo va a venir y Él va a hacer un pacto firme con Israel. ¿Por qué? Permítame decirle por qué. Porque Israel va a ser objeto de batallas hasta el final. Usted sabe, véalo, cada vez que oigo de otra cumbre en donde los árabes y los israelitas se van a reunir, me río. Nunca sucederá, nunca sucede, no puede suceder. Continuamente están peleando, dejan una cumbre y regresan y se están disparando. Es absolutamente sin sentido. Israel va a llegar al punto en el que va a ser una proliferación entera de Saddam Hussein tratando de exterminarlos. Y aquí viene este gran poder europeo, este gran líder europeo, y Él va a venir y Él va a hacer un pacto con Israel para volverse su protector. ¿Tiene sentido, no es cierto? Estados Unidos va a estar fuera del escenario en un sentido. Una vez que usted tiene una Europa unificada, el poder de una Europa unificada es estratégico. Usted se pregunta por qué de pronto Europa oriental está libre del comunismo. ¿No cree usted que si el anticristo va a gobernar esa parte del mundo, va a tener que estar unificada? Usted no podrá tener una sociedad de mercado libre y una sociedad comunista coexistiendo y tener a alguien que se levante para gobernar eso. La muerte del comunismo habla de la unificación de Europa. La unificación de Europa ve hacia adelante al túnel profético hasta la venida del anticristo y se vuelven la potencia mundial masiva que puede unirse para proteger a Israel. El anticristo lo hace. No es por razones económicas que lo hace por razones religiosas. Él tiene sus motivos. Algunos de ellos podrían ser económicos, pero el motivo de corazón, en últimas, es que quiere destruir el templo, destruir la adoración de Dios y levantarse a sí mismo como Dios en Jerusalén. Así de desafiante Satanás
Él no escuche. La meta definitiva de Satanás no es establecer una religión falsa en Los Ángeles. La meta definitiva de Satanás es establecer una religión falsa en Jerusalén. Esa es la ciudad de Dios, y esa es la que Él quiere. Y allí es en donde el anticristo va a ir y tiene que tener una buena relación con Israel para entrar ahí y hacer su blasfemia. Entonces el anticristo hace un pacto con ellos por una semana. A la mitad de la semana, 3.5 años, Él detiene el sacrificio y la ofrenda de grano. ¿Sabe usted lo que eso me dice? Va a haber un templo allá en Jerusalén. Los judíos van a estar haciendo lo que hacen ahí, van a estar ofreciendo, presentando sus ofrendas, y a la mitad de esto van a tener paz, su religión es restaurada. Eso significa que los árabes se les va a dar un lugar para tener su templo, va a estar ahí, van a estar de regreso con sus ofrendas, y a la mitad de la semana, cuando todo se ve maravilloso, el anticristo viene, él blasfema, él comete lo que se llama la abominación desoladora, y él viene y comete su desolación. Él viene y lleva a cabo una destrucción completa, y después una destrucción completa se lleva a cabo sobre él hasta que una destrucción completa que es decretada, es derramada, en el que comete la desolación. Él va a venir, él va a profanar ese lugar. Dice usted, bueno, ¿por qué ese lugar? El judaísmo no es la religión de Dios en la actualidad. Ese lugar porque todavía es la ciudad de Dios. Todavía es en donde Jesús va a regresar, ¿no es cierto? Ese es todavía el lugar a partir del cual Él va a gobernar en su reino, y ese es el símbolo para el anticristo del gobierno de Dios, y Él quiere profanar ese lugar por esa razón. Y entonces Él va ahí, no sé qué es lo que Él va a hacer, pero Él va a hacer algo semejante a lo que los romanos hicieron, semejante a lo que Antíoco Epífanes hizo, profanar, abominar, blasfemar y burlarse de Dios ahí, a la mitad. Y después Él hace eso porque cuando Él haga eso, eso es el gatillo, por así decirlo, del día del Señor, y todo el infierno se desata y viene sobre Él y todo mundo que esté involucrado con Él, y después el Señor trae la ejecución del juicio ganado en la cruz y el comienzo de la justicia eterna que Él prometió. Entonces, este es un hombre único, y este es el anticristo del cual Pablo habló y Juan también. Y ellos ya sabían de él porque conocían a Daniel. Hay algo más que conocían, un texto más, Mateo 24. Mateo 24, versículo 15. Jesús predicando un sermón acerca de su propia segunda venida. Al final del versículo 14, Él habla de que el fin viene, el fin definitivo. Él quiere decirle a la gente cómo, en cierta manera, reconocerlo, cómo saber cuando el fin está por venir. Entonces, en el versículo 15, Él dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Cuando el anticristo, dice Él, cuando el príncipe del pueblo que está por venir, cuando Él entre al templo y lleve a cabo su abominación y profane el templo y blasfeme a Dios, amigos míos, permítanme decirles algo. Cuando eso suceda, más vale que corran. Eso va a disparar lo que la Biblia llama la gran tribulación, lo cual culmina en el holocausto conocido como el Día del Señor. Y Él dice, más vale que esperen, si están vivos en ese entonces, que no tengan un bebé que amamantar, y más vale que esperen que no es invierno y que sea difícil viajar, y más vale que esperen que no es el día de reposo. Algunos judíos van a estarles gritando por moverse porque creen que no deben moverse en el día de reposo, porque van a enfrentar una gran tribulación. El anticristo va a crear esto. Él va a dispararlo. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, el día del Señor no ha venido porque el anticristo no está aquí todavía. No se confundan. De regreso en la primera carta, él dijo, van a ser arrebatados primero. Él dijo, ni siquiera pertenecen al día del Señor, no son personas de la noche. Y ahora él dice, no puede ser el día del Señor. El anticristo no ha venido, entonces usen esa indicación teológica fuerte para estorbar ese error. Ahora, esta es la razón por la que Pablo está presentando este asunto del anticristo. Pero habiéndolo presentado, él entra a expanderlo con tal riqueza que nos va a tomar unas cuantas semanas terminar 2 Tesalonicenses 2, y usted mantenga su sombrero puesto. Vamos a disfrutar mucho hacer simplemente eso. Vamos a avanzar rápidamente y va a ser algo emocionante, créame. Inclinémonos en oración. Tu palabra, Padre, es tan poderosa y tan exacta. Estamos emocionados al ver su exactitud. ¿Quién puede negar que esta es la palabra de Dios cuando sus profecías son precisas? Vemos el mundo como es visto a nuestro alrededor, y tiene tanto sentido ver a cierta
persona poderosa levantarse que pueda unir a Europa, que pueda unir todos los pedazos desintegrados, que pueda gobernar. Tiene tanto sentido ver ese levantamiento en Europa y ese poder que se va levantando y ese gran líder que se vuelve el protector de Israel, y después que forme la religión falsa en la que él profana y abomina el lugar santo y el lugar en donde él se establece, como Apocalipsis 13 dice, como el Dios del mundo, para ser adorado por todo el mundo. Es algo que puede ser hecho. Lo vemos en el horizonte. No estamos seguros, pero vamos a alguien como el Papa y nos preguntamos si no podría ser él quien unifique al mundo entero y se vuelve el objeto de adoración. Señor, estos son días fascinantes conforme estamos, por así decirlo, al borde del fin. Ayúdanos a no estar confundidos y ayúdanos a conocer lo que Pablo quería decirles a los tesalonicenses, sobre todo, aunque les estoy hablando de la carrera del anticristo y del día del Señor, quiero que sepan que no van a estar ahí. Van a ser arrebatados en las nubes para reunirse conmigo en el aire. Ustedes nunca conocerán el día del Señor, eso es seguro. Entonces te agradecemos, Padre, por esa esperanza, que sea lo que pase en este mundo, cuando el holocausto de tu juicio divino se desate desde el cielo. Estaremos contigo, y en esa esperanza vivimos y nos regocijamos. Y Padre, oramos por aquellos que no tienen dicha esperanza, que necesitan ser advertidos de que van a atravesar por el día del Señor y será algo devastador, eternamente aterrador, terrible, aterrador más allá de cualquier descripción, y llevando a un estado permanente de aislamiento, de separación de ti y de cualquier cosa que sea buena, correcta, pura, santa, y un tiempo de castigo eterno. Oh Padre, que no haya nadie aquí que experimente el día del Señor, porque como el salmista dijo, porque hayan endurecido sus corazones, y porque hayan errado y de esta manera no entrarán al reposo, porque para ellos no habrá alivio, sino únicamente retribución cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, en llama de fuego con sus ángeles poderosos, para vengarse de aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. Lleva a cabo tu obra en todo corazón. Para aquellos que te conocen, tráeles consuelo, y a aquellos que no te conocen, trae conversión, y te daremos la alabanza en el nombre de Cristo. Amén.